Hola amigos y amigas de Walter Madrid. Continuamos con la tercera y última charla del ciclo acerca de los factores implicados en el rendimiento de la escalada. Y para ello tenemos de nuevo con nosotros a Sergio Consuegra, que hasta ahora ha conseguido contestar perfectamente a todas mis preguntas. ¿Saldrá indemne del reto de hoy? ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, ¿y tú? ¿Me Bien, bien, respondes ya bien. la pregunta ya? Sí, saldré indemne, ya verás. ¡Uh! Joder, un poco chulo, ¿eh? Muy bien. Por supuesto, Confianza plena en ti mismo, me alegro. por supuesto. Eh, Poco a poco vamos recibiendo pequeñas dosis de libertad, o sea, muy pequeñas. ¿Cómo estás administrándolas? Pues por el momento intentando no reventarme, no cansarme demasiado, no pasarme de Mm, vueltas, intentando ujú. salir y disfrutar, yo sé. Aquí ya sabes, por el Pirineo, pues enseguida te puedes meter el palizote que tú quieras Joder, qué y bien. pues eso, disfrutando y haciendo poquito para poder hacer poquitos todos los días y no un día reventarte. Mm, muy bien, muy bien. Pero muy bien, muy contento. Recordamos que Sergio es autor del libro titulado Entrenamiento de escalada basado en la evidencia científica. Y bueno, cada vez hablamos menos de todas las cualidades que te adornan, porque ya te conoce todo el mundo, entonces, bueno, ya sobra. Lo que hay que empezar a hablar es del siguiente. Yo estoy empeñado en hablar del siguiente libro. A ver cuándo te pones. Queda mucho todavía, queda mucho. Ya me lo ha dicho mucha gente y queda mucho, mucho, mucho. Hay que evolucionar mucho más. Bueno, habrá Ujú. autores que publiquen antes que yo, seguro, Ya, bueno, seguro. vamos a verlo si son tan útiles como está siendo este. Seguro que la segunda edición del libro sí que lleva alguna corrección, algún añadido, alguna cosilla, pero de ahí a más, a un segundo libro, hay Te, mucho contenido, ¿eh? Hay mucho te- contenido. Te lo puedo prologar la segunda edición si quieres. No sé. Hablamos, hablamos. O cambiar las fotos de Elías y me pones a mí. También, puede Sí, ser ¿no? también. Vale, entonces, hasta ahora hemos hablado de la fuerza aplicada, de la resistencia, de la potencia y la RCD. Cualquiera podría pensar que ya no nos queda demasiado de lo que hablar o que si nos queda algo tampoco es demasiado importante. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Hoy hablaremos de la eficiencia y el ROM. Y bueno, comencemos por la eficiencia. Creo que es un concepto que es fácil de asumir. O sea, poco más que es abrir el diccionario de la RAE y ahí te viene todo lo que tienes que saber de la eficiencia. Quizá no aplicado a la escalada, pero bueno, todo es fácil de imaginar. Pero por eso vamos a dar unas pequeñas pinceladas y me gustaría distinguir entre dos eficiencias, ¿no? La aplicada al entreno y la aplicada a nuestra escalada. Si te parece, vamos a empezar primero por la aplicada al entreno y, y, bueno, nos vas comentando qué consejos nos darías para ser eficientes en nuestro entreno. Bueno, pues lo primero, lo que he dicho ya en muchas ocasiones, de entrenar lo que hay que entrenar y no más. Uh -huh. Si nos cansamos, si hay fatiga, ya no está siendo un entrenamiento eficiente. ¿Por qué? Uh -huh. Porque por un lado va a durar más y por otro vamos a emplear más energía en algo que no nos va a acercar a mejorar nuestras capacidades, ya sea la fuerza, ya sea la RFD, ya sea la resistencia, cualquier cosa, no nos va a dejar porque va a ir en dirección contraria. Entonces, mínima dosis que genere el máximo estímulo, ¿vale? Uh La -huh. máxima adaptación. Entonces, cuanto mejor sea, o sea, cuanta más calidad tenga, más eficiente va a ser. Y por otro lado, y viéndolo un poquito más globalmente, más a nivel no de una sola sesión de entreno, sino a nivel de temporada, es decir, si yo soy un escalador que tengo muchísima fuerza de agarre, muchísima RC, pero me dedico a hacer vías de largos y como no me gusta entrenar resistencia, no entreno resistencia, mi entrenamiento tampoco va a ser eficiente porque voy a mejorar lo que ya soy bueno y me voy a dejar sin mejorar lo que de verdad me hace falta para mejorar. Entonces, al final voy a necesitar mucho más tiempo, muchas más temporadas, muchos más años para conseguir llegar a lo que necesito porque no estoy entrenando lo que necesito, básicamente.
Sí, sí, sí. Se entiende perfectamente. Aunque es fácil, escuchándote, pensar en casos que uno ha visto y no a lo mejor en lo que es aplicable en uno mismo. Con lo cual yo aquí a lo que me invitaría a mí mismo y a nuestro público es que realmente tratara de verse a sí mismo en tercera persona para poder concluir si está siendo eficiente en el entrenamiento o no. Y bueno, poco más hay que decir de este apartado. Si quieres, vamos con la eficiencia en la escalada, que a mi parecer está intrínsecamente ligado a la técnica. Sí, Desarrolla. totalmente. A ver, la eficiencia al final es consumir menos energía para llegar de un punto a otro. Entonces, la técnica es, aunque suene redundante, es la eficiencia a nivel deporte. Es cómo conseguir la máxima aplicación de fuerza por ejemplo, en un tenista, ¿vale? Si golpea la pelota con un ángulo de la raqueta, va a conseguir llegar a una distancia aplicando una fuerza, pero si le golpea en otro punto distinto de la raqueta con otra inclinación, va a tener que hacer más fuerza, no va a llegar al mismo sitio, etc. Entonces, la eficiencia es la calidad en la técnica y la técnica es la eficiencia a nivel deportivo. Para escalar, los estudios científicos nos confirman que es el parámetro más determinante. Un ejemplo, o sea, más determinante del rendimiento. Un ejemplo a este nivel o de este concepto sería que si yo tengo una mala eficiencia, si yo tengo una mala técnica, ¿vale? No me voy a colocar en el ángulo correcto para que una presa se me haga buena, esa frase que solemos utilizar tanto cuando alguien está escalando, no, hazte la buena. Entonces, como no me coloco bien, no se me hace buena la presa, como no se me hace buena la presa, tengo que aplicar mucha más fuerza, con lo cual me voy a fatigar mucho más y las posibilidades de caerme, de pecar, de irme al suelo, son mucho mayores. Una técnica es una escalada, o sea, una buena técnica es una escalada eficiente. Entiendo, Sergio, que entonces el 100% de eficiencia en la escalada sería el mismo nivel a vista que proyectado, por ejemplo. No, no puede ser. No puede ser en absoluto. Porque, o sea, proyectado que ensayado te refieres, Sí, ¿no? sí, 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 correcto. No puede ser porque o sea, la diferencia que hay entre una escalada vista y una escalada ensayada es que ya conoces las distancias, el tipo de canto al que vas, el cuánta fuerza tienes que hacer. Entonces, hostia, sería espectacular. Sí. No, no es. Tendrías que tener un registro motriz y un registro de escalada salvaje en el cerebro para que llegues a una vía y ¡pa! Lo hagas. Yo diría, con lo que yo sé escalar, que es prácticamente imposible. Seguro. Pero sería la polla. Claro. Realmente es una exageración supina, pero la idea es que entendemos que el escalador más eficiente debería tener menos distancia entre su grado ensayado y su grado a vista. Quiero decir, por lo menos en la teoría. Después, oye, pero en teoría alguien que tenga poca técnica, pues a lo mejor sin ensayar no hace ni el 50% de su grado, porque siempre encara los pasos poco eficientemente, digamos. No, eso que comentas sí que es muy, muy real. O sea, que la eficiencia viene determinada en gran parte por el registro motriz que tiene el escalador. Cuanto más hayas escalado, obviamente más variedad de gestos vas a tener para elegir y más, o sea, si tú ves un canto y es la primera vez que ves un canto en tu vida, no vas a saber si es bueno, si es malo, pero si ya has escalado y has visto millones de cantos, te puedes hacer una idea. Pues obviamente un escalador, pues que una persona que está fuerte, vamos a decir, puede ser que escale 6B, por decir una cosa, a vista, ¿vale? Sí. Porque con un nivel de fuerza que tiene, le sobra para hacer 6B, pero como tiene mala técnica, no le da para más. Sin embargo,
se podría ir voy a decir otra cosa, a un 7C ensayado, porque ya se aprenden los pasos y gracias a la fuerza que tiene sí lo puede hacer, pero no puede trasladar esos movimientos, esa capacidad técnica a una vía vista porque no tiene ese registro motriz. Entonces, por repetir, al final sí es capaz de hacer un 7C, pero su grado real no es 7C, su grado real es 6B. Eso es. Esto ya es una reflexión de Boulder. Sabes que a veces en nuestras charlas pues meto morcillas de mis propias vivencias, ¿no? A veces me da la impresión que es más fácil flashear quizás un boulder que una vía cercano a tu máximo rendimiento. Y te explico por qué. Porque, claro, muchas veces te enfrentas a un boulder que eres capaz de ver todos los pasos, todos los pasos desde el suelo, incluso a lo mejor eres capaz de ver todos los cantos desde el suelo. Entonces, es fácil valorar, hostia, este paso ya lo he hecho, este paso también lo he hecho, y este último paso, bueno, no sé si lo he hecho exactamente, pero me lo meo. Entonces, entiendo que ir a vista en una vía es mucho más novedoso para la cabeza de uno que lo que es un boulder, que a veces, como te digo, es fácil hacerte una idea de todo lo que tienes que hacer desde el suelo. Obviamente, por número de movimientos es así, pero si fuese una vía cortita, por ejemplo, en vez de una vía de 12 metros en lugar de una vía de 45, las hay también, pues sería equiparable, pero sí. Al final es eso, es el registro motriz que solamente te lo da el escalar, y cuanto más a tu límite esté, más te va más atención te va a requerir y más interesante le va a resultar a tu cerebro el decir, ¿cómo hago este paso? A ver, ¿llegaré, no llegaré? Miras y dices, sí, este canto, es neto, no es neto. Vale, ya sé que, como has dicho, ya he hecho este paso, ya sé cómo tengo que coger esta presa. Sí. Me viene una pregunta a la cabeza así en modo flash. Para gente que está empezando a escalar, que quizás es la gente que más consejo puede necesitar y a lo mejor los que menos están viendo esta charla, pero porque a veces hay que ser muy friki para enfrentarse a este tipo de charlas, ¿no? ¿Qué le recomendarías para mejorar la técnica? ¿Hacer muchos pasos dentro del límite que controlan o enfrentarse a nuevos pasos que desconocen? ¿Hay algo que recomiendas por encima una cosa de la otra? Trabajar de todo. O sea, lo más difícil cuando estás empezando es la tolerancia a la frustración. A ver, si tú escalas ya 7B y te metes a probar un 7C, sabes que no te vas a mover, sabes que te puede costar un montón de tiempo y sabes que te vas a caer y que vas a darle tropecientos pegues y no pasa nada, no te frustra, porque sabes que es el proceso. Pero una persona que está empezando a escalar, que no ha escalado nunca antes o que lleva muy poquito tiempo escalando y a lo mejor está en un bloque de quinto más o de 6A y no le sale, enseguida se frustra porque se ve. Lo que tienen que hacer es muy, muy difícil al principio, pero es intentar aprender a tolerar esa frustración, entenderlo como parte del proceso, no obcecarse con un solo bloque o con una sola vía, sino tratar de conseguir mucha práctica muy, muy diversa. Y si no sale ya saldrá otro día. Prueba otra cosa. Probar cosas más difíciles de las que te van a salir. Probar cosas en las que te mueves, genial. Probar cosas que te cuestan, pero dar variedad de estímulos. Cuanta más variedad de estímulos haya, más bagaje vas a conseguir, más bagaje motriz. Bueno, la tolerancia va a tener la clave. Joder, genial. Para todo esto que hemos hablado en el comienzo de la charla, creo que puedes traer una conclusión, ¿no? Que es que para ser eficientes escalando necesitamos desarrollar una buena técnica.
y en ocasiones para aplicar esta técnica necesitamos un buen rom. Creo que estoy hilando bien hasta ahora nuestra charla, ¿eh? O sea, entonces, precisamente, qué casualidad que vamos a hablar del ROM, Range of Motion o movilidad. Otra vez, hostia, estoy mejorando mucho con esto, ¿eh? Sí, vas aprendiendo poco a poco. Guay, estoy consiguiéndolo. Y mira que al principio te daba no por imposible, pero por difícil, ¿eh? Pero, ostras, estás haciendo semana a semana, vas estudiando. Muy bien, muy bien. Estoy a tope. O sea, tengo los codos, tengo tiritas en los codos. Me alegro. Bueno, para entrar directamente en el ajo, ¿qué es el ROM? Escuetamente, Sergio. Escuetamente. El rango de movimiento de una articulación. ¿Cuánto se puede mover una articulación? Por ejemplo, un hombro o una rodilla. Un hombro tiene, vamos a decir que casi 360 grados de movimiento, ¿vale? Y una rodilla solamente tiene flexoextensión, solamente se mueve en una dirección, en un sentido. El hombro tiene otra. Entonces, el ROM depende de varios factores, pero principalmente lo más importante es de la estructura anatómica. Ya te digo, la rodilla solamente se mueve en un sentido y si se mueve en otros, malo. ¿Por qué se rompe? Porque estamos diseñados para que solamente se mueva en otro sentido. O sea, en ese sentido, vamos. Perfecto, perfecto. Entonces, ahora mismo, con todo lo que nos viene a la cabeza cuando pensamos en movilidad, es como casi una coctelera, ¿no? Que tenemos movilidad y también nos viene a la cabeza elasticidad, flexibilidad. Entonces, todo se mezcla como conceptos iguales y luego sale pues un daiquiri de fresa. Entonces, en algún momento... Me voy a apuntar eso, me lo voy a apuntar, te lo voy a copiar. En algún momento, a lo largo de esta charla, vamos a ir pues distinguiendo qué es cada una de esas cosas, cuál es el rango que ocupan cada una de esas cosas o jerarquía en el factor que nos interesa mejorar. Y para ello te voy a lanzar una serie de preguntas rápidas y luego más adelante terminaremos con el análisis de unos casos prácticos que nos han pasado a casi todos y siempre nos preguntamos, ¿pero por qué? Entonces, ahí es donde vas a entrar tú para, pues eso, que no nos siga estallando la cabeza cada vez que decimos, joder, ¿cómo vuelve a pasar esto? Hostia. Vale. La elasticidad y la flexibilidad, ¿nos la dan nuestros ejercicios de estiramiento o nuestros padres? Es algo que viene determinado genéticamente y no solo genéticamente, sino o sea, la capacidad o la elasticidad muscular, vamos a decir que sí, pero la flexibilidad es algo que es inherente al músculo, al ser humano. Con lo cual, no es que tenga especial interés en entrenar algo que ya de por sí es flexible. Ya. Bueno, pues yo no tengo mucho que agradecer a los míos, entonces. ¿Me equivoco si digo que conquistar nuestra reserva motriz debería ser nuestro más anhelado objetivo? Qué poético, me acabas de enamorar, tío. A tu corazón. Vale. Totalmente. Sí, eso es. La reserva motriz es la diferencia entre lo que nos podemos mover y lo que se puede mover en realidad la articulación. Entonces, obviamente, cualquier limitación de movimiento que tengamos, el rango que podemos mejorarlo es ese rango de reserva motriz. ¿Vale? Entonces, obviamente, el entrenamiento de movilidad debe ir destinado a trabajar a mejorar esa movilidad activa dentro de los límites de la reserva motriz. Bueno, excelente. Es importante tener claro cuál es el objetivo para tratar de alcanzarlo. Estoy dejando unas semillas. Es muy eficiente eso, porque si no, mira, meto yo una cuña aquí de una frase de Pedro J., un profesor mío de la facultad, profesor de entrenamiento de fisiología, que decía que el que no sabe dónde va, cualquier camino le conduce. Correcto. Y se hace camino al andar. Eso es. ¡Pum!
Firmado, conversaciones de las 3 de la tarde de un viernes de invierno. ¿El estiramiento es un acto voluntario o una consecuencia? Buena pregunta. En realidad el estiramiento es una consecuencia. El cerebro no puede mandar estiramientos. Ajá. El cerebro manda contracciones. A ver, si yo me paso la mano así por encima y me inclino hacia allá para, entre comillas, estirar mi dorsal ancho, ¿vale? En realidad lo que estoy haciendo es una contracción de mis oblicuos, una contracción de mi hombro para subir el brazo y estoy generando una contracción del lado contrario. Y consecuentemente, se está estirando. Pero el cerebro no manda un estiramiento, manda una contracción. Importante tenerlo claro. Safety in me, danger in me. ¿Esto son juegos de Android? No, mejor todavía, son neurotags o neuroetiquetas. Terreno de neurología, me encanta, me apasiona. Muy sencillo. Pavlov, ¿no? Sí. Su investigación con los bichos y la campana, ¿no? Que hacía sonar una campana y les ponía la comida. Estaba generando una neuroetiqueta, ¿vale? De que cada vez que oían esa campana, en el cerebro se producían una serie de reacciones para saber que iban a tener la comida. Si tú has tenido una mala experiencia escalando en la pedriza, te has resbalado y te has desollado la piel de manos y rodillas, algo bastante habitual, ¿no? En una de estas plaquitas, no vas a querer ir a la pedriza. La gente normal, ¿vale? Entonces, eso es una neuroetiqueta que asocias placa de granito que resbala, me hace heridas, neuroetiqueta de danger in me. Sin embargo, si vas a Patones y vas a una vía de cazos y te encuentras súper cómodo, vas a querer volver a Patones porque te sientes bien. Entonces, generas otra neuroetiqueta de seguridad en mí mismo. Y esto aplica también a los movimientos de escalada. Si yo subo el pie y meto una bicicleta y llego perfectamente a un canto y me da seguridad de ese paso, tan neuroetiqueta, neurotag, sin safety in me. Pero si haciendo una bicicleta me he resbalado, me he caído y me he roto el cruzado, me han tenido que operar, cuando vuelvo a escalar, obviamente no voy a meter una bicicleta porque tengo otro neurotag, otra neuroetiqueta en mi cerebro que dice, no, esto no lo hagas que hay peligro. Muy clarito. Ya, bueno, tenemos aquí nuestro daiquiri, han quedado flotando pedazos de cosas, ¿vale? Porque no estaba súper mezclado. Entonces, estoy viendo estiramientos flotando por ahí. Los estiramientos, ¿dónde entran dentro del ejercicio? ¿Los hacemos antes? A ver, no, básicamente no. Hay un estudio, creo recordar que era de 2018, que me encanta contarlo. Cogía un dinamómetro y medía en mano dominante cuánta fuerza se podía hacer. Sí. Y medía en mano no dominante cuánta fuerza se podía hacer. Se estiraba la mano dominante. Se estiraba. Ya está, la no dominante no. Se hacía fuerza otra vez con la mano dominante, con la mano estirada, hay una pérdida de un 17% de fuerza. Y se probaba la fuerza que se podía hacer con la mano que no se había estirado y había una pérdida de fuerza de un 10%. O sea, estirar nos quita fuerza. ¿Vale? Un estiramiento pasivo, un estiramiento mantenido, eso típico que nos ponemos o que vemos a la gente hacer de no, voy a entrar a la clase de escalada y me abro de piernas y venga, no, estoy aquí 3 horas bajando el pecho, tal, o bueno, es que vengo cargado del trabajo y pum, pongo aquí el brazo y mientras hablo con el colega me paso 2 minutazos aquí estirando el pectoral mientras hablo, que es que estoy muy cargado o tengo una lesión, pum. Es que yo no sé si lo has hecho aposta, pero esto es la inhibición autógena.
No exactamente, no es la inhibición. ¡Oh, Dios! ¡No! Sí, leche, sí, me he liado, sí. Es la inhibición autógena, bien, lo has dicho bien. Tenías que decirme que no, dijera lo que dijera. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Tenía que. Ya no he salido indemne, ya me la has clavado también. Me puedes quitar la espada. Pues sí, la inhibición autógena es un reflejo que tienen nuestros músculos para evitar romperse. Sí. O sea, hemos dicho que el estiramiento es algo consecuente, no es algo que mande el cerebro. Entonces, hay que entender que aunque yo esté estirando aquí la muñeca, ¿vale? Los flexores, vamos a decir, sí. esta mano que la estira es mía, esta mano es ajena, es un agente externo a esta muñeca. No tiene nada que ver a nivel cerebral, ¿vale? Sí. Entonces, si yo hago este estiramiento típico, se está produciendo un estiramiento de los flexores sin que el cerebro haya dado ninguna orden. Ajá. ¿Vale? Al cerebro, o sea, no hay, a la muñeca, no hay ninguna orden aquí de contracción de los extensores que son los que relajarían a los flexores y se estirarían. Entonces, un agente externo, ya te digo, ¡pum!, estira estos flexores. Entonces, como es un agente externo y es algo que no, el cerebro no ha dado la orden, dice, hostia, ¿qué pasa aquí? Es a nivel medular, no es a nivel del cerebro, ¿vale? Es un reflejo. El músculo genera una tensión para prevenir esa rotura, pero si se mantiene, ¿vale? Si esa presión se mantiene, el músculo dice, coño, voy a intentar dejar de hacer esa fuerza para no romperme. A ver, si a ti te está empujando alguien y tú estás quieto y te siguen empujando, ¿qué haces? Te mueves a ver si deja de empujarte, ¿vale? Sigue empujando, te vuelves a mover. Y sigue empujando, te quitas para que pase, ¿no? Para entender lo que es la inhibición autógena, ¿vale? Pues eso es lo que estamos haciendo cuando estiramos un músculo. Estamos inhibiendo su capacidad de producir fuerza. Por eso nos reduce la capacidad de aplicar fuerza, en lo que evidenciaba el estudio este. Por eso, si yo inhibo mis flexores, inhibo mi pectoral antes de entrenar, cuando quiera agarrar, cuando quiera hacer un gesto en el que mi hombro tiene que estar estable porque voy a coger un canto en un desplome, ese músculo está inhibido, ya no tiene capacidad de producir fuerza y viene la lesión. Bueno, te preguntaba por el antes, pero la verdad es que me has contestado también al durante, porque lo que me estás diciendo aplica, pues eso, Sí, totalmente. A estas dos etapas, pero bueno, entiendo que como los estiramientos son buenos per se, pues vendrá en el después, será donde encajen, claro. Vale, vamos a ver. Lo primero que te pregunto es, ¿para qué quieres estirar? ¿Para inhibir la fuerza de ese músculo? No tiene sentido, ¿no? Quiero estirar porque es pues, lo que se ha hecho toda la vida. Y yo soy un tío muy tradicional. Vale, pues lo primero, porque algo se haya hecho toda la vida no quiere decir que esté bien hecho. Eso es muy importante, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Hay muchas tradiciones y no me quiero meter en ninguna. No quiero hablar de ninguna que se llevan haciendo toda la vida y no son nada buenas, ¿vale? Ya sabes, cuando te gradúas, ponerte hasta las trancas y acabar de coma etílico. No es nada bueno para la salud. Pero lo pasaste bien. Yo no lo hice. Yo ya sabes que voy a contracorriente. Bueno, a ver, un detalle muy importante, ¿vale? Si tú estás escalando, sales a correr, vas a cualquier cosa y te haces una pequeña lesión, ¿vale? Te haces un pequeño tirón, te haces una pequeña torcedura de tobillo, en caliente no te duele, ¿no? El calor no está en las sensaciones. Te duele cuando te quedas frío. De hecho, si tienes una lesión, es, joder, el dedo, en frío me duele, pero ya si caliento ya no me duele, ya puedo. O sea, el calor nos tapa las sensaciones. Entonces, si yo termino de escalar caliente y me pongo a estirar, puedo sobreestirar y producirme una lesión. ¿Vale? Puedo producir una microrotura de fibras. Entonces, no se debe estirar nada más acabar de entrenar.
Y lo siguiente es, ¿para qué quieres estirar? Solamente hay evidencia científica, que es por lo único, ¿eh? Bueno, no, miento. Hay dos causas por las que yo uso los estiramientos. Pero la principal razón científica por la que yo permito estirar es porque la ciencia ha demostrado que estirar hace que te sientas bien. Bueno, no, joder. Claro, ya eso en principio sería suficiente. Hacemos muchas cosas por estar a gustico. O sea que, bueno. O sea, ni te va a mejorar el ROM, ni te va a dar más fuerza, ni te va a prevenir lesiones, solamente va a hacer que te sientas mejor. Entonces, si te sientes bien después de estirar, estira. Pero ni antes ni durante, porque ya hemos visto que propicia el riesgo de lesión. Y después, si quieres hacerlo, mejor cuando te hayas quedado frío. Bueno, pues ya más o menos hemos ubicado dónde tienen que estar los estiramientos, que es prácticamente en ningún sitio. Entonces, ¿cómo mejoramos nuestro ROM? Pues, aunque te pueda resultar chocante, con entrenamiento de fuerza. Es lo más eficiente. Entrenando fuerza. ¿What? ¿What? ¿Verdad? Vamos a ver, si yo cojo, bueno, muy sencillo, yo cojo nada en la mano y Sí. os puedo subir perfectamente, ¿vale? Mi mano está arriba, mi hombro está guay. Si yo cojo algo que pesa, una mancuerna que pesa 2 kilos, subiré con un poquito más de esfuerzo y tal. Pero si yo cojo una mancuerna de 40 kilos, no soy capaz de subir la mano hasta aquí, ¿no? O estoy hiper fuerte o no soy capaz. ¿Ha perdido flexibilidad mi hombro? No, no, obviamente no. Hay un problema de fuerza, que mi hombro no es capaz de subir esa carga hasta aquí arriba. Pues lo mismo aplica a, por ejemplo, una rotación externa. Yo no soy capaz de llevar mi mano más para atrás porque no tengo fuerza, no porque los rotadores internos estén acortados, que es lo que se plantea o lo que se hace, lo que se piensa siempre y por eso estiro. Es porque no hay fuerza para llevar hacia atrás esa mano. Y aquí viene lo que hemos hablado antes, esos neurotags, esos safety in me, esos danger in me. ¿Conoces a alguien que haya tenido alguna lesión de rodilla? Un cruzado, Sí, por ejemplo. rodillas, hombros. Vale. ¿Pierden movilidad después de la operación o después de la lesión? Sí, o sea, la sensación es que tienes que volver a conquistar los movimientos. Tú mismo lo estás diciendo. Es una persona que le han operado el cruzado, ya no llega con el talón al glúteo. No es que se le haya cortado el cuádriceps por la operación, es que tiene un neurotag negativo, un DIM, un danger in me, que le está produciendo una inhibición intracortical en los flexores de rodilla, ¿vale? En los isquiosurales, que son los que llevarían el talón hacia el glúteo, hacia la cadera, y no le permite que haya fuerza. Y además, pasivamente tampoco pueden, porque se está generando otra reacción a nivel cortical, ¿vale? Que es una tensión excesiva del cuádriceps, en este caso, ¿vale? Una resistencia para no llevar a la articulación a esa posición donde antes ha habido una lesión. Ajá, uf, interesante. Pero yo aquí voy hilando cosas sobre la marcha y para intentar siempre como rebatir, o sea, porque tú siempre que terminas de explicarme algo, terminas con una sonrisa como diciendo, soy de puta madre. Pero yo voy a lanzarte pues, otra colleja a ver si esta vez te pillo o no. Muy rápido. Si los músculos no se acortan, porque es algo que has dejado claro, ¿por qué pierden movilidad los culturistas cuando se suponen que estar todo fuerte es el vehículo para conquistar ROM? Genial, muy, muy buena pregunta, pero me he adelantado, he esquivado antes y te la voy a responder sin ningún tipo de problema. Vamos a ver, un curl de bíceps, un ejemplo claro, ¿vale? Una flexión de codo. Obviamente en los primeros grados, Sí. por mecánica, y tú eras ingeniero o algo así me sonaba, ¿no?
Bueno, Ahí. palancas, ¿vale? Sabrás que los grados iniciales no se produce fuerza, no estamos en una posición de ventaja mecánica. ¿Vale? Y en los últimos grados tampoco, ¿vale? No son zonas donde se puede aplicar mucha fuerza. Pues la zona donde más fuerza puedo aplicar es en el rango central. Entonces, uno de los requisitos que hay para aumentar la masa muscular a esos niveles es que haya mucho trabajo mecánico, mucha cantidad de repeticiones y mucha tensión muscular. Tú en los grados iniciales y en los grados finales casi no hay tensión muscular. Donde más tensión muscular hay en el centro y donde más repeticiones vas a poder hacer es en el centro. Es un culturista, ¿qué es lo que hace? Coge mucho peso, que eso es lo que te da la tensión muscular, ¿vale? Ajá. Trabaja un montón de repeticiones en la zona central. ¿Qué ocurre? Que la zona central, de repente, se vuelve muy fuerte y las zonas distales, grados iniciales y finales, el gradiente de fuerza es muy diferente. Ajá. Con lo cual, si hay mucha fuerza en la zona central, la fuerza nos da control sobre la articulación. Si hay mucha fuerza en esa zona central y muy poquita en comparación, proporcionalmente, en los otros rangos, el cerebro va a decir o va a entender que no hay fuerza, no hay control sobre esa articulación en esos rangos. Entonces, no va a permitir llevar a la articulación a un rango donde no tiene control, porque hay riesgo de lesión. Ajá. Establece ahí, no es que el bíceps se acorte, es que el cerebro no deja, mediante inhibición intracortical y mediante dolor, ¿vale? Son las dos herramientas que tiene, no deja que el cuerpo o el brazo, el antebrazo, vaya hasta esos rangos. Pero no tiene nada que ver con que se acorte el músculo. Mira, te cuento un ejemplo a colación de esto. Sí. Una lesión muy típica, no es de culturista, pero bueno, una lesión muy típica es el hombro congelado. No sé si lo has visto una vez. Sí, sí. La cápsula, un tal, ¿vale? Sí. Gente con esta lesión diagnosticada no puede elevar el hombro, se le reduce drásticamente la movilidad. Guay. Pues se cogió una investigación y a gente con esta lesión diagnosticada que no pasaban de la horizontal les metieron anestesia general. ¿Vale? Si la movilidad dependiera de la flexibilidad o de la elasticidad o del acortamiento muscular, etc., obviamente una anestesia general no interfiere sobre todo esto, ¿no? Pues esta gente, en cuanto les metieron la anestesia general, tenían la movilidad completa del hombro. Bailaban, ¿vale? Sevillanas. Incrementaron entre un 250 y un 300% su ROM. Con lo cual, y cuando se despertaron, ya no volvían a tener la movilidad, la tenían otra vez limitada. Entonces, ¿qué pasa? Que los músculos se acortan y se elongan por momentos y... No, el problema viene de aquí, viene a ser un problema intracortical. ¿Vale? Interesante. La movilidad está gobernada por el cerebro. Yo, de todas formas, entonces, precisamente como tengo algo de experiencia en eso, claro, cuando ese músculo se está defendiendo, porque, o quiero decir, o la cabeza está defendiendo ese músculo, no dejando llevar la articulación a esos movimientos que considera peligrosos, debemos tener un buen balance entre respetar a la cabeza y forzarla o no, porque también yo me he encontrado con dos situaciones. Una, si respetas lo que te dice tu médico sin más, que bueno, que a cada médico que vayas a uno te dice una cosa, pero bueno, una de ellas puede ser, date quieto, no te muevas tú ahí y tal. Vale, pues se te congela el hombro, como dices tú, y bueno, conquistar todo eso, difícil. Si empiezas desde el principio teniendo los conocimientos que tú nos estás comentando, empiezas a tratar pronto de empezar a conquistar esos movimientos y a lo mejor todavía la articulación no está sanada. Es complicado llevar ese equilibrio, creo yo.
Mira, es importante, esto es algo que se está investigando Sí, actualmente, y cuando hablo actualmente te hablo de menos de 10 años vista para acá. sí, Se va sabiendo progresivamente, pero todavía se sabe más o menos poco. Hay gente muy, muy especializada en esto. sí. Pero bueno, nos falta mucho de divulgación sobre todo, pero vamos, te explico. Una lesión es señal, es motivo suficiente para que el cerebro active el dolor. El dolor es una señal voluntaria Ajá. del cerebro. Y te voy a contar un ejemplo para que entiendas esto. Pasó hace un montón de años, estaban en una fábrica y había un clavo en el suelo así para arriba. Y llegó un operario y lo pisó. ¡Fua! Y el clavo le atravesó la bota y le salía por arriba. El tío se moría de dolor, chillando, desgarrado, tal, y claro, llamaron a la ambulancia, se le llevaron al hospital, ni tocaron el pie a ver qué daños había, tal, le hicieron una radiografía y el clavo le había pasado entre los dedos, no le había hecho nada. Pero el tío se moría de dolor y ese dolor era real, ¿vale? ¿Qué nos está diciendo esto? Que el cerebro, que es un experto en predictibilidad, ¿vale? Y luego volvemos a enlazar con lo que hablábamos antes de la técnica y del bagaje motriz. El cerebro te va a dar una respuesta, en este caso el dolor, en base a las experiencias previas que tiene, ¿vale? Entonces, el cerebro obviamente había visto que le habían atravesado el pie y da dolor, señal de alarma, ¿vale? Entonces, una lesión es razón suficiente para que el cerebro active el dolor, pero que la estructura sane o se corrija, se recupere, no es señal suficiente como para que el cerebro quite el dolor, Ajá. por un lado. Y por otro lado, lesión no equivale a dolor y dolor no equivale a lesión. Dolor no equivale a lesión, ya te lo acabo de explicar, y lesión no equivale a dolor, es muy sencillo. ¿Conoces a alguien que se haya roto un brazo? Sí. Cuando se lo rompe, se muere de dolor. Ujú. A la semana, ¿el brazo sigue roto? Sí. Sí. ¿Le duele? No, lo llevas cayolado y ya no duele, ¿vale? Entonces, el dolor es algo, o sea, tiene un montón de variables, sobre todo sociales, que le influyen, y el cerebro pues te da ese dolor en base a todo su alrededor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a ver, lo primero, si hay una lesión estructural, asegurarse de que esa estructura vuelva a ser funcional, esté recuperada. Si es que la recuperación influye en la movilidad, ojo, que a lo mejor no, ¿vale? A lo mejor no. Hay mucha investigación también sobre gente asintomática, sin dolor, joven, sana, patrín, patrán, que les hacen una resonancia, por ejemplo, y tienen hernias discales y no les molesta, o tienen el hombro o la cadera destrozados y no les molesta, ¿vale? Entonces, una vez más, lesión no equivale a dolor. Entonces, si tú has tenido un trauma, una lesión traumática, y te has destrozado la estructura, primero tienes que recuperar esa estructura y cuando esa estructura ya está adecuada para tolerar cargas, tienes que hacerla funcionar. Entonces, una vez que eso ya está recuperado, empieza un proceso que es de readaptación en el que tienes que reeducar al cerebro para que quite esa señal de dolor. Y eso hay que hacerlo de la mano de un profesional, porque si no, lo más normal es que te rompas, ¿vale? Exacto. Pero es importante decir que la parada, o sea, el quedarte quieto, no va a mejorarte, al contrario, te va a empeorar. Necesitas generar confianza en el cerebro, generar SIMS, generar neurotags, neuroetiquetas de safety in me, ¿vale? Para que el cerebro vuelva a dar ese ROM, a dar esa amplitud articular sin dolor. ¿Vale? Es un proceso de reeducación. Perfecto. O sea, ya voy haciendo el mapa de dónde encajan todas las piezas. O sea, estás el puzzle de 1000 piezas, pues ya por lo menos llevas, no sé, pues unas 30 o 40. Ya solo faltan las otras 960, o sea que está chupado ya, ¿eh? Tienen las esquinas. Entonces, vale, sí, ya que nos situamos y sabemos que el ROM, bueno, por las malas,
a veces no va a mejorar. Entonces, por las buenas, dándole cariño con relajación, por ejemplo, en la respiración, con visualización, visualizaciones positivas, ¿puede mejorar? Sí, por supuesto, por supuesto. Se trata de generar confianza, de generar esos neurotags positivos, esos safety in me, sobre todo confianza al cerebro. A ver, cuando tú estás en un paso, sí, apretando, con sí. miedo, ¿vale? Te pongo un ejemplo muy típico. Estás de un video malo y un romo sobre un pie que resbala y el otro es un cantito que está a punto de romperse. Suena maravilloso. Y tienes 5 metros por debajo un alien negro. ¿Vale? Ya es maravilloso. No te puedes mover literalmente, ¿verdad? ¿Has perdido flexibilidad? ¿Has perdido ROM? No. Entonces, sin embargo, si tú eres capaz de respirar y de relajarte, sí que ganas esa movilidad. Mira, hace un montón de años, cuando estuve trabajando en un crucero, en un barco, teníamos y había autoasegurador en el barco, era, vamos, un pepino en aquel momento. Un chaval subió y le dio pánico arriba, entró en pánico y se pasó 20. Tuvimos que hacer rescate. Tuve que hacer rescate yo. Se pasó 20 y pico minutos aquí bloqueado a 90 grados, sin pies. Sin pies, se le fueron los pies, entró en pánico, no respondía, no tal, hiperventilaba y aquí congelado. 20 y pico minutos en un bloqueo. Hay que estar muy fuerte, ¿no? O sea, lo que hace el cerebro. Es decir, si en una situación de estrés, el ROM, ROM también, ¿vale? Aunque sea algo normal, ¿vale? Se limita, se bloquea. Entonces, una relajación que genere confianza en el cerebro, la respiración nos ayuda a relajarnos, va a ayudar a mejorar nuestro ROM. Y por otro lado, la visualización es fundamental. Se utiliza muchísimo pues con enfermedades en las que tienen, enfermos que tienen problemas neurodegenerativos y que van perdiendo movilidad. Hay un montón de terapias y de cosas así con visualizaciones. Y en deportistas de alto rendimiento, bueno, y sin alto rendimiento, más sencillo. Tú, haciendo bloque, has visualizado el bloque y te has visto que lo hacías visualizándolo y vas y lo haces. Pero si tú te ves, es que en cuanto que coja ese canto, me voy a ir a... Te visualizas cómo te caes, llegas y te caes. Si tú te visualizas subiendo la pierna por detrás de la oreja, obviamente no lo vas a poder hacer así de 0 a 100, ¿vale? Pero ese entrenamiento de visualización va a mejorar tu ROM articular. Eso se llama motor imagery. Imaginería motora. Sí. Buenísimo, buenísimo. Yo a veces, vamos, yo pensaba que no era la visualización, sino que lo que hacía era no quitarme la razón a mí mismo. O sea, yo me miraba en el bloque y me imaginaba, joder, aquí me voy a meter una hostia, y me la metía por darme la razón. Sin más, no me gusta llevarme... Sí. No me gusta llevarme la contraria. Pero bien, eres sabio. Entonces, es que discutir con uno mismo es jodido. Sí. Tienes las de perder. Entonces, vale. Ya has respondido a todas las preguntas. La verdad es que me has desarmado realmente. Pero... Tienes una pistolita, ¿eh? Entonces, ahora te voy a trasladar una serie de ejemplos prácticos que ya algunos que tenía en la cabeza pues los has ido respondiendo, con lo cual esta sección, que iba a ser la sección estrella del día de la charla de hoy, se ha quedado poca cosa, culpa tuya. La sección estrellada. La sección estrellada. Lo siento. Y ha habido visualización, ¿eh? Yo he visualizado, digo pim, pam, tal, pero bueno, hay veces parámetros que no controlan. Vale, pero bueno, con lo que nos quede, con los añicos que nos quedan, vamos a intentar hacer lo que podamos. Entonces, por ejemplo, trasladándote estos ejemplos prácticos,
para ver qué pueden tener que ver con el ROM y todo lo que lo define. ¿Por qué a veces en la pared no soy capaz de hacer unos movimientos X que resulta que en el suelo me resultan fáciles incluso? Carezco de repente en la pared de una flexibilidad que digo, hostia, pues esto no puede ser si estos movimientos los tengo conquistados cuando estoy cómodo en el suelo. Cuéntame. Lo que decía antes, al final se trata de generar confianza al cerebro. Si el cerebro estima por alguna razón que hay un riesgo de lesión, y me voy al ejemplo este de estirar el brazo para coger un canto bueno, cuando estoy de un video malo, de un romo malo, con un pie que resbala y el otro se va a romper, un alien abajo. Si aquí estoy bien, aunque me vaya a matar, pero Sí. si aquí estoy bien y te va a hacer un movimiento y me puedo caer, ¿vale? Y si me puedo caer, me puedo matar, me puedo hacer daño, el cerebro no va a dejar que me mueva. Entonces, en el momento en el que el cerebro detecta por alguna razón que hay riesgo articular, el cerebro no te va a dejar llegar a esos rangos de movimiento para prevenir la lesión. Ajá. Interesante. El siguiente ejemplo práctico que tenía pensado me da la sensación de que aplica la misma respuesta, ¿no? Cuando nosotros tenemos un bloque que estamos intentando hacer con un movimiento que nos parece complicado, llega un momento que somos capaces de sacar ese movimiento, lo conquistamos y a partir de ahí lo empezamos a hacer repetidas ocasiones fácilmente. Incluso nos llegamos a preguntar, hostia, ¿realmente este movimiento era tan difícil? Porque ahora ya desde la nueva posición, ¿hay que decotar? Es la siguiente pregunta. Y entonces ya los colegas que lo han hecho te dan la razón, los que no lo han hecho dicen, ¿pero dónde vas? Bueno, y ya un guirigay, entonces te quedaban unas horas para seguir escalando, pero solo habláis del grado y se acaba el día de escalada. Cuéntame. Sí, pues básicamente es eso, es cuando consigues ajustar el patrón motor a dónde va y el cerebro, o sea, por ejemplo, tengo que poner un pie aquí y el otro pie aquí, que a priori no hay forma, no lo consigo. Por eso, porque el cerebro ve que me puedo ir al suelo y me puedo hacer daño. Entonces, cuando ya con alguna torsión de estas mágicas del cuerpo que hacemos de retorcernos, consigues poner el pie, le metes peso y ves, hostia, si me quedo, y ya lo haces, ¿vale? El cerebro ya ha detectado que ese rango de movimiento, ese movimiento en sí es seguro. Entonces, si es seguro y no hay riesgo de lesión, te permite hacerlo. Entonces, cuanto más lo hagas, más seguro te vas a sentir y más fácil te va a salir, más eficiente te va a salir. Por eso también la práctica hacia la eficiencia, ¿vale? Y aquí aplica la misma. Entonces, claro, al final es lo que también hablábamos de que es más sencillo escalar un grado determinado ensayado porque ya tienes ese registro. Y por eso también decía que con los principiantes lo mejor es una multitud, una variedad de estímulos para que tengan cuanto mayor registro motor, mejor. ¿Vale? Pero sí. En resumen, se decota 8B, sea lo que sea, 8B. Lo decotamos a 8B, ya está. Lo decotamos a 8B, joder, no sé, vamos a decotarlo a 6B, decotarlo a 8B, joder, sacamos como conclusión que estamos haciendo 8B o más 8C, joder, ya me gusta a mí. Si hay que decotar, se decota, ¿no? A lo grande. Vale, entonces, mira, ya lo de los ejemplos prácticos, como te dije, quedó hecho añicos, iba a tratar sobre un montón de cosas, además era el momento, pues eso, me iba a lucir un poco, a la mierda. Ya, lo siento. Mi momento pasó, se acabó. De esto, pero bueno, te voy a plantear. Hemos hablado en estas 3 charlas de 6 factores, 2 factores por charla, para hacerlo más digerible. Entonces, bueno, y también para que cupiera el vídeo por el canal de las redes sociales, porque están quedando vídeos muy gordos, ¿ok? Entonces, me llama la atención que de esos 6 factores, ninguno sea el factor mental.
porque, bueno, por ejemplo, Eric Hurst, y digo Eric Hurst, de aquí en adelante lo vamos a llamar ese señor del que usted me habla, ¿vale? Por si no queremos pasar por el mal trago de pronunciar su apellido. En su libro Escalada, o sea, Entrenamiento para la escalada, afirma que la escalada es un tercio técnica, un tercio físico y un tercio mente. Y cuando digo mente, se entiende pues eso, el miedo a darte un paso o la motivación para seguir entrenando. ¿Cómo valoras tú esta aseveración del señor del que usted me habla? Pues, a ver, creo que no es tan sencillo como un tercio de cada. Ajá, Obviamente es la parte fundamental, sí. pero depende, como el ROM, es dependiente de la tarea motriz. ¿Vale? Ajá, Depende del momento, depende de la presión, depende de cada persona, sobre todo. No es lo mismo darte un paso en el roco con los colegas, sí. darte un paso en una final de Copa del Mundo, que darte un paso en un 6000 virgen en clásica, sin equipar. Entonces, es social, es dependiente del contexto, aunque sea la misma persona. Y luego hay gente que a nivel de coco va muy bien porque sí, y hay Uh-huh. gente que a nivel de coco va muy mal porque sí. Igual Uh-huh. que la técnica, hay gente que le cuesta muchísimo ganar técnica y hay gente que enseguida aprende. Uh-huh. Hay gente que de cualidades físicas progresa muy despacio y hay gente que le sobran cualidades físicas y de las otras dos va bastante peor. Uh-huh. Entonces, un tercio de cada depende de la persona y depende del momento. Uh-huh. Pero bueno, sí vemos que podía ser importante, dependiendo de la persona, atender al factor mental y trabajarlo. Importante no, fundamental y necesario. Uh-huh. Fenomenal. Sí, Pues sí. nada, nos hermanamos aquí con el señor del que usted me habla y bueno, o sea, por lo menos medianamente, o quieres, tienes tu momento, si esto es como el Sálvame, tienes tu momento para decirle lo que quieras al oído. Yo creo, Sí, como con la nutrición, sí. que es imposible que una sola persona controle todos los parámetros de un deportista. Yo, de hecho, como consejo ya personal, sin Sí. tener nada en cuenta de mi profesión, pero si tú ves en un currículum, ya sea en un anuncio, ya sea donde sea, un entrenador, masajista, psicólogo, coach, nutricionista, que te hace 50.000 cosas, hostia, o tiene 10 carreras, que no sé yo cuánta gente en el mundo habrá con todas esas carreras, y aún así, y aún así, o huye, Ya. porque es imposible controlar todos los factores. De hecho, yo cuanto más estudio, más veo que es imposible controlar los factores físicos, que es a lo que yo me dedico. Entonces, en lugar de centralizar todo en una persona, equipo multidisciplinar. La nutrición para el dietista nutricionista, las lesiones para el fisioterapeuta y el tema psicológico para el psicólogo. Y el entrenamiento físico para el preparador físico. Y el entrenamiento técnico para el entrenador deportivo. Me parece muy sensato. Ahora da la sensación de que, o sea, escalar, entrenar es casi como formar una pyme, ¿no? Porque tienes como 5 o 6 empleados, ¿no? Y joder, Total. vamos, esto va a ser la hostia. Pero bien, bien, bien. O sea, realmente fuera de broma es muy interesante lo que dices porque sí es cierto que hay gente que a lo mejor tiene conocimientos altos o, bueno, o bajos en todo y entonces ya es crema, o conocimientos altos en una cosa y después de lo poco que ha ido aprendiendo o por su propia experiencia, etcétera, pues ya los equipara al resto de sus conocimientos altos y empieza a intentar abarcar más disciplinas y ahí ya es cuando se forma el jaleo. Exacto. A ver, yo creo que todo buen profesional tiene que Sí, tener conocimientos de todas las disciplinas colindantes. Es decir, yo tengo que saber sobre lesiones, pero no por ello debo sí, tratar una lesión, para sí. nada. Yo tengo que saber sobre nutrición,
pero no por ello te voy a hacer una dieta. Yo tengo que saber sobre psicología, pero yo no estoy formado ni capacitado para trabajar a nivel mental contigo. Entonces, todos tenemos que saber para que cuando hablemos, para las pequeñas cosas del día a día, poder desenvolvernos con ellas y para poder transmitir a nuestro compañero en el mismo lenguaje más o menos y entender lo que nos dicen, pero de ahí a controlar todo, difícil. Difícil por no decir mentira. Ya. Muy bien, pues ese es el gran momentazo, que es cuando uno ve a un profesional diciendo bueno, pues que si le preguntas acerca de X cosa que no es el campo que él domina, lo deriva a otro profesional. Entonces es cuando ese profesional que está derivándote dices, hostia, me puedo fiar de él, porque sé que es honesto con sus conocimientos. Estamos llegando al final, Sergio. No sé ahora mismo en qué proyecto estás embarcado o en cuál pretendes embarcarte a futuro para tratar de seguirte la pista. Pues estoy preparando una formación, bueno, ya la tengo diseñada, aunque supongo que tendrá algún pequeño cambio y demás, pero bueno, una formación de fin de semana de 20 horas. Y la idea es ir por los rocódromos de España, que ya tengo varios rocódromos interesados en albergar esta formación, e ir transmitiendo esta formación, que básicamente es aplicar, explicar primero y después aplicar prácticamente todo lo que hablo en el libro y todo lo que hemos estado hablando en estas charlas. Pues eso, ver cómo los estiramientos que decíamos no son favorecedores del ROM, generan fuerza, y cómo hay otros métodos que mejoran el ROM, hacer prácticas sobre ello, ver mediciones de RFD, aprender a entrenar por velocidad, todas estas cosillas, explicarlo, resolver dudas y practicarlo. Fenomenal. Pues ahí estaremos pasando de la teoría a la práctica, que va a ser muy interesante, muy interesante. Pues muchas gracias, amigas y amigos, por haber llegado hasta aquí. He disfrutado mucho charlando con Sergio. Espero que vosotros también habréis disfrutado de escucharnos, sobre todo de escuchar a Sergio. Yo poco más que he intentado dinamizar, darle el pie a Sergio para que se luzca. O sea, yo soy su asistente. Así que, bueno, recordaos sencillamente que tenemos, aparte de esta misma charla, el resto de charlas en nuestros canales de Facebook, Instagram, YouTube. Y, bueno, que con mucha pena nos despedimos, pero a la vez con la alegría de que nos volveremos a ver en cuanto nos traigas alguna novedad. Seguro, eso está hecho. Muy bien, Sergio. Un abrazo enorme a todos y a todas. Venga, nos vemos.